Buenas tardes. En este video vamos a comenzar a hablar acerca del tema de filtros. Para eso, en el MATLAB nosotros tenemos dos opciones, dos herramientas que nos permiten trabajar con filtros. En este caso, vamos a empezar para este primer video con Signal Processing Toolbox. Entre sus características, pues aquí se las voy a dejar. Es una herramienta que apoya el procesamiento y análisis de señales en MATLAB. Proporciona funciones para remuestreo, estimación de espectro de frecuencia, etc. Permite procesamiento y análisis. Incluye aplicaciones como Signal Analyzer App y Filter Designer App. Estas dos aplicaciones las vamos a estar utilizando dentro de la asignatura para el diseño de filtros en este caso. En general, solo trata con señales de doble precisión y funciona en el entorno MATLAB, pero no tiene, ojo aquí, ya que nosotros vamos a trabajar con Simulink, hay que destacar que no tiene una interfaz directa con Simulink. Sin embargo, para empezar, pues es un buen punto de partida. Ahora, básicamente la diferencia principal que tiene con DSP Toolbox, que es el otro que vamos a utilizar, es que aquí las señales ya deberían de estar procesadas, bueno, más bien ya deberían de estar colocadas, o sea, no funciona en tiempo real. Mientras que el DSP yo puedo estar filtrando una señal al mismo tiempo que se está detectando. Por ejemplo, si hablamos de la voz, pongo un micrófono y yo en tiempo real puedo estar captando la información de ese micrófono y al mismo tiempo aplicarle un filtro quizá. Entonces, esa es una de las grandes ventajas que tiene el otro toolbox con respecto a este. Pero para comenzar, considero que este está un poquito más fácil de entender y entonces con base a eso, pues vamos a dar entrada a lo que es este toolbox y su utilización principalmente para este video en el uso de los filtros. Podemos partir sabiendo que tenemos dos tipos de filtros, analógicos, digitales. Entonces, algunos de los que vamos a estar utilizando, pues son estos que están aquí, el Bader, Chevy, perdón, el IP, que es básicamente, son los filtros que muchos de ustedes ya han estado trabajando. Entonces, vamos a ponerlos aquí para que los conozcan. Ok, aquí tenemos este artículo del cual nos vamos a basar. Aquí está donde está extraído. Y bueno, en este artículo, como podemos ver, tenemos diferentes respuestas para diferentes tipos de filtros. En este caso, estos cuatro que tenemos aquí. Como pueden notar ustedes, pues básicamente lo que cambiaría es la parte de la banda de paso y la banda de detención. En este caso, la banda de stop. En la respuesta del primero de ellos, del inciso A en el Butterworth, si ustedes se dan cuenta, el paso, o más bien el comportamiento que tiene en la banda de paso, pues tiende a ser un poquito menos agresivo a como es en, por ejemplo, en el de Shevin Shape 1 o en el de Kauer, el elíptico. Mientras que en la banda que corresponde a la de stop, si ustedes lo pueden observar en el Butterworth, también tiene un comportamiento, por así decirlo, un poquito más lineal. No es la palabra correcta, pero quiero que entiendan que no es tan agresivo como el resto de filtros. Por ejemplo, si vemos el de Ship 2, la oscilación ahora corre en la banda de stop, mientras que en el elíptico es prácticamente, si ustedes observan, es como si fuera una combinación de ambos, de estos dos, del inciso B y del inciso C. No tanto así, ¿no? Pero para que más o menos tengan una aproximación, ya que aquí las oscilaciones después de la banda de stop o en la banda de stop tienden a tener unas atenuaciones mayores, mientras que aquí las atenuaciones se van manteniendo. Muy bien. Entonces, pues son estas cuatro funciones que tenemos aquí. Como vimos en clase, requieren diferentes cuestiones de especificación. Una de ellas, por ejemplo, filtros analógicos requieren un orden y una frecuencia de corte. Ahorita vamos a ver cómo se captura en un live script. Mientras que los filtros digitales requieren, a diferencia de los analógicos, una frecuencia de corte normalizada.
También ahorita vamos a ver qué es eso, pero básicamente la frecuencia de corte normalizada tiene que ver con el hecho de que lo tenemos que relacionar con la frecuencia de muestreo. Los tipos de señal que reciben los filtros analógicos, mientras los digitales, pues son señales continuas y discretas respectivamente. Si vamos a trabajar con filtros analógicos, los filtros los debemos de visualizar con el comando FREX, con S, mientras que si son filtros digitales, pues lo tenemos que analizar con FREC con Z. ¿De qué dependerá esto? Bueno, si ustedes recuerdan, en señales continuas utilizamos la transformada de Laplace, y la transformada de Laplace pues es de dominio S, mientras que para las señales discretas utilizamos la transformada Z, y en este caso la letra que utilizamos pues es la Z minúscula para representar lo que representamos con S en los filtros en las transformadas de Laplace. Un punto importante a destacar es que los filtros analógicos no tienen una implementación directa en el MATLAB. Es decir, yo no puedo colocar un código o un comando para aplicárselo a una señal. Tengo que agarrar ese filtro y convertirlo a un filtro digital para poderlo implementar. Ahorita les voy a enseñar unas estrategias. Mientras que los filtros digitales, pues no, simplemente yo utilizo estos dos comandos. Ahorita vamos a ver las diferencias entre ellos dos. Básicamente radican en que el de fill más que nada es como si fuera un doble filtrado. Una de las ventajas que tenemos es que vamos a ver la señal filtrada sin, en este caso, el componente de desfase. Mientras que en el de filter veríamos la señal filtrada con el componente de desfase. Es decir, yo considero que sería un poco más verdadera la cuestión del filter que la del fill filter. Ahorita vamos a ver también las diferencias. Y para la cuestión de la visualización, pues puedo aplicar algunas señales de prueba tanto a los filtros que diseñamos de manera analógica como a los filtros que diseñamos de manera digital. En este caso, para la cuestión de los filtros analógicos, pues aquí les dejo un enlace en el cual ustedes pueden consultar más a detalle, pues todo lo que conlleva, todas las opciones más bien que tienen este tipo de filtros y cómo los podemos elaborar aquí en el MATLAB. Ok, bueno, vamos a entrar un poquito más en materia. Entonces vamos a diseñar un filtro pasaaltas de tipo Butterworth de primer orden con una frecuencia de corte de 45 kHz. Entonces, como recomendación, vamos a utilizar estas tres variables, n que me va a representar el número del orden del filtro. Recuerden ustedes que entre mayor sea el orden, más preciso o más filtrado, por así decirlo, será la señal en la magnitud. Pero lo que conlleva esto es que al incrementar el número de orden, también incrementamos el desfase que hay en las señales. Entonces, pues hay que buscar ahí un equilibrio entre qué tanto quiero que se atenúe y qué tanto quiero que se desfase. Y la frecuencia de corte, ustedes pueden observar aquí, pues en este caso le estamos colocando de 45 kHz. Mientras que la velocidad angular de corte es necesaria en este caso, de esta manera tenemos que capturar para los filtros analógicos, pues será 2pi por la frecuencia. ¿Okay? En este caso vamos a diseñar, o más bien con el comando putter, que tenemos aquí, entre paréntesis, que serían los argumentos, con que nosotros especifiquemos, en este caso, entre comillas simples, la S, significa que vamos a trabajar con un filtro de tipo analógico. En este caso, pues disponemos de todas estas opciones que tenemos aquí, ¿no? Entonces, pues ahí lo leen ustedes, aquí se los voy a dejar tantito. En este caso, vamos a ponerlo aquí abajo para que lo vayan leyendo. Ahí está, más o menos así. Entonces, en este caso dice que podemos diseñar filtros pasabanda, pasaaltas, pasabajas o filtros de stop. Entonces, en este caso, los filtros analógicos de tipo Butterworth requieren que nosotros capturemos mediante la frecuencia, mediante la velocidad angular, la frecuencia de corte. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Mientras que también para los filtros analógicos, pues también necesitamos tener
expresado la frecuencia en radianes por segundo, que es básicamente lo que estamos haciendo aquí arriba, ¿no? Está repetido el dato. Palabras diferentes. Todo esto está directamente extraído de la página de la documentación de MathWorks, que es este enlace que les mandé aquí. Lo pongo aquí. Muy bien. En este caso recordarán ustedes que los filtros pues me van a dar un coeficiente. En este caso la letra B es un vector de coeficientes que representan los coeficientes de la función de transferencia, tanto el B como el A. Uno me representa el numerador y el otro me representa el denominador, el cual lo dice aquí. Entonces B y A son los vectores de los coeficientes de la función de transferencia del filtro. Entonces recordarán ustedes de sus asignaturas de control, si no han llevado, o sistemas automáticos, que en la función de transferencia pues tenemos polos y ceros. Entonces esto vendría a representar pues básicamente de esos dos polinomios los coeficientes. Y entre mayor sea el orden, pues mayor será la cantidad de datos que yo tenga en estos dos vectores. Para que yo pueda visualizar cómo se ve, en este caso el filtro en frecuencia, porque recuerden que los filtros trabajan con frecuencia, pues es necesario que nosotros utilicemos la función frex. ¿Okay? ¿Qué vamos a poner de argumento en frex? Bueno, pues en la salida de esto. No le hemos comentado, la salida de esto, en este caso, que sería la función butter, pues requiere como primer argumento, como uno de los argumentos, la n. Si ustedes recordarán la n, pues vendría siendo el orden del filtro, mientras que omega sub n, pues es la velocidad angular, el tipo de filtro que vamos a colocarle. Entonces en este caso sería un filtro pasaltas, y la letra S que me representa que va a ser una señal, un filtro analógico. Muy bien, en este caso, bueno, aquí podemos observar para qué me sirve el frex. Dice que si no coloco argumentos, entonces me va a generar una gráfica. Y bueno, si no coloco más bien lo que es la respuesta aquí, argumentos de salida, me va a generar una gráfica en la cual yo voy a poder observar cómo se va a comportar el filtro en el espectro de frecuencia. En este caso, los argumentos de entrada que debería de llevar, pues es, en este caso, los coeficientes, los vectores de los coeficientes de B y de A. ¿Cómo se vería la señal? En este caso, el filtro, la respuesta. Esto es una gráfica de Bode. Si ustedes pueden observar, aquí lo podemos hacer un poquito más grande para ver a detalle cada uno de estos datos. Y en clase comentamos que la señal de corte o la frecuencia de corte se localizaba aproximadamente en 0.7, 0.707 para ser un poquito más precisos. La cuestión de la frecuencia de corte, ¿no? Entonces si nosotros exploramos aquí en 0.707, alcanzamos a capturarlo más o menos por ahí, ¿no? Estamos hablando que en este caso la frecuencia marca alrededor de 273.644 radianes por segundo. Entonces, ¿eso de dónde proviene? Pues proviene de la frecuencia de corte que tenemos aquí en la parte de arriba, que en este caso dice que son, si lo ponemos aquí en el W sub n para ver cuál sería el valor. Vamos a quitarle aquí este punto y coma para ver el valor que me arroja el W sub n. Miren, si ustedes se dan cuenta, es aproximadamente el valor que estamos trabajando ahorita. En este caso me dice que son 282.74 por 10 a la 3. Aquí no estamos siendo un poquito más precisos, pero pues estamos alrededor de ese dato, ¿no? De ese valor en punto 707. Entonces, vamos a ver si podemos colocar un poquito más de zoom para ver si podemos llevar ese dato cursor a la del punto. Bueno, no alcanzamos a verlo, ¿no? Posteriormente, pues les enseñaré algunas maneras de que precisemos estos datos, ¿no? Pero ahorita por lo pronto, para el análisis de gráficas, pues sería suficiente. Y si ustedes observan aquí en la cuestión del desfase, pues básicamente lo que hace es desfasarlo 90 grados hasta la frecuencia de corte. Entonces, más o menos por aquí dijimos que estaba la frecuencia de corte. Una vez que nosotros pasamos esa frecuencia de corte de punto 707 o menos 3 decibeles, si la gráfica fuera en decibeles,
pues notaríamos aquí cuánto es el desfase que tiene esa señal. Recuerden que la frecuencia de corte dijimos que era alrededor de 282.000. Entonces, si vamos a ver por aquí, 282.000. Bueno, entre este de 45 y 43 grados aproximadamente. Sí, más o menos. Entonces, entre esos valores podemos encontrar el desfase de la señal ya en el resultado. Entonces, si observamos aquí, vamos a ponerle de nueva cuenta punto y coma podemos notar que al ya aplicar ese filtro a una señal real, ¿cómo lo hacemos? De la siguiente manera, miren. En este caso, vamos a volverle aquí a ejecutar esto para que no haya problema. Pero ahorita corregimos esto. Bueno, vamos a regresarnos acá. Entonces, para este caso, si ustedes observan aquí, pues la frecuencia que vamos a trabajar máxima es de 70 kHz. Ya les di yo algunas maneras que podemos hacer esto ya de manera más fácil. Yo lo hice así para que se vaya entendiendo un poquito más la cuestión de la aplicación tradicional del filtro hacia una señal. En este caso, como la frecuencia máxima que vamos a trabajar en nuestra señal, que la tenemos, es de 70 kHz, pues bueno, yo lo coloco como una variable, 70 kHz. Mientras que la frecuencia de muestreo, pues ya vimos también en clases pasadas que con 20 veces la frecuencia máxima era suficiente. Para colocar el vector de tiempo, pues ya sabemos que es el tiempo inicial, posteriormente el inverso de la frecuencia de muestreo, esto me daría el tiempo de muestreo, y el tiempo final. El tiempo final en este caso, pues van a ser aproximadamente 20 veces el periodo de la frecuencia máxima. Aquí yo dejé una función que me representa la señal resultante de manera ideal. Es decir, que si yo aquí estoy colocando que la frecuencia de corte es de 45 kHz, pues en teoría, si es un filtro pasa altas, me debería de eliminar estos dos. ¿Ok? Estas dos señales que tenemos aquí al iniciar. Entonces, la señal resultante, pues debería de ser esta que tenemos aquí, si fuera ideal. Vuelvo a repetirlo. En este caso, para aplicar el filtro analógico a una señal, recordarán ustedes que aquí en el MATLAB, aquí está la tablita, pues no tenemos una implementación directa. Entonces, optamos nosotros por hacer una transformación bilineal, se llama esta. Lo que hace es básicamente, entre comillas, discretizar la señal. Es decir, yo aquí le indico los argumentos, que son el coeficiente, bueno, los coeficientes del filtro, de la función de transferencia del filtro y la frecuencia de muestreo. Y eso me dará otros dos coeficientes nuevos que representarían pues los coeficientes ya de manera discreta. En este caso, aquí tenemos una variable que se llama señal filtrada A, que es la aplicación del filtro. ¿Cómo aplicamos los filtros? Como el comando filter. De hecho, aquí arriba dice, pues para que no se les pase, comando filter. ¿Okay? Como ya es una señal digital, un filtro digital, pues ya puedo aplicar filter. Los argumentos que debería de colocar, pues son los argumentos de los coeficientes, en este caso de los vectores de coeficientes digitales, o sea, los discretizados que hicimos con esta transformación bilineal. ¿Y a quién se lo vamos a aplicar? Bueno, pues a la función que se llama señal, ¿no? Pero como ya sabemos aquí en el MATLAB no podemos poner las señas, pues así, señal. Muy bien, entonces generamos unos subplots, esto también ya lo explicamos en clases pasadas, de hecho aquí en el video anterior o en el segundo video, si no mal recuerdo, pues pueden ir a consultarlo para que vean más acerca del subplot. Entonces, básicamente estamos graficando la señal original, pues que sería la sumatoria de todas estas señales senoidales que tenemos aquí en la parte de arriba, ¿no? En la línea 27. Y la señal calculada y la señal filtrada esperada, pues bueno, pues sería la aplicación del filtro, este que tenemos aquí, y la señal resultante que se supone nosotros deberíamos de tener, es decir, la señal ideal de salida.
Y como pueden ustedes observar, pues tenemos, en este caso, una gran aproximación entre la señal que nosotros, en este caso, vamos a poner este para verlo, entre la señal que nosotros dijimos que íbamos a tener y la señal que me está filtrando. Pues en este caso, pues básicamente la señal que tiene un poquito más de atenuación, señal de color azul, vendría siendo la señal que aplicamos el filtro, mientras que la que está de color como rojo, naranja, pues vendría siendo la señal que suponemos nosotros nos debería de dar. ¿Okay? Muy bien, vamos a cerrar esto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la señal de color rojo, que es la de ideal, se mantiene tal cual debería de ser, mientras que la de color azul, pues como todo sistema dinámico, ¿no? Pues tiene su régimen transitorio y ya una vez que llegamos al permanente, pues se mantiene ya como debe de ser. Sin embargo, pues podemos observar que hay un pequeño desfase. Si ustedes recordarán, los desfases estaban alrededor de 40, 45 grados. Entonces, ¿eso de dónde lo sacamos? Volvemos a recordar aquí de la gráfica de este Bode. Tenemos aquí en la parte de arriba. Muy bien. Y para la cuestión de los filtros digitales, bueno, en este caso vamos a realizar lo mismo, solamente que la aplicación pues ya será en un filtro de tipo digital. De la misma manera, aquí les dejo un enlace para que ustedes puedan ir a consultar la elaboración de filtros digitales. Volvemos con el número de orden de filtro, la frecuencia de corte, la frecuencia máxima. Bueno, todo esto es igualito que el anterior. A diferencia de que al ser un filtro de tipo digital, yo necesito la frecuencia normalizada. Muy bien, entonces esa frecuencia normalizada pues dependerá de la frecuencia de corte y de la frecuencia de muestreo. La fórmula es esta que tenemos aquí. Tenemos que hacer la división de la frecuencia de corte entre la mitad de la frecuencia de muestreo y ya con eso es una frecuencia normalizada. El comando pues básicamente es el mismo, es algo que aquí el W sub n es el que va a estar capturado como una frecuencia normalizada. Mientras que acá en la parte de arriba, si ustedes recuerdan, el W sub n era mediante una velocidad angular, es decir, 2pi por la frecuencia de corte. Entonces, con ese detalle hay que tener mucho cuidado porque si no, pues no va a ser el resultado que debería de ser. Muy bien, en este caso dice que pues el comando me regresa a la función de transferencia, los coeficientes de grado n, ¿ok? Al aplicarle un filtro pasa-baja, estamos trabajándole aquí con filtro pasa-bajas. Vamos a ver qué es. No, perdón, es pasa-altas, ¿no? Entonces aquí vamos a convertir un error en la escritura, pasa-altas. ¿Ok? Entonces aquí, este sería high pass. Una disculpa ahí. Bueno, entonces ahí está, ¿no? Esperemos que se entienda. En este caso dice que tiene que ser una frecuencia normalizada W sub n. Ya la normalizamos. Para filtros digitales, la frecuencia debería de estar entre 0 y 1, en donde 1 corresponde pues a las cuestiones de Nyquist. Ya lo hemos platicado también este amigo está muy relacionado con los temas de frecuencia. Me ayuda en encontrar pues diferentes cuestiones en las áreas de control automático, ¿no? Principalmente lo utilizamos para saber el comportamiento frecuencial de algún sistema, ¿no? Bien. En este caso, de la misma manera, aquí tenemos que VIA, pues son los vectores de los coeficientes de la función de transferencia del filtro. En este caso, básicamente la diferencia radica en que yo estoy colocando el W sub n como una frecuencia normalizada y, no sé si lo notaron, no tengo el coma S, que está aquí, no está. Entonces, esa sería otra diferencia que tenemos. Y ya el resto, pues básicamente lo mismo. Otra de las diferencias es que recuerden, como es un filtro digital, hay que utilizar el FREC Z. Y en este caso, la respuesta que me da, pues tiene diferentes unidades. Una de ellas está ya en decibeles y aquí tendremos la frecuencia normalizada que ustedes recordarán que está entre 0 y 1. Entonces, si nos vamos a menos 3 decibeles, que era lo otro que les comentaba, donde teníamos la frecuencia de corte,
vamos a colocarlo en menos 3 decibeles, pues tenemos una frecuencia normalizada de aproximadamente 0.06. En este caso, pi radianes por muestras. Entonces, la aplicación de ese filtro hacia una señal, pues es básicamente lo mismo, ¿no? Entonces aquí tenemos la señal generada, la que esperamos y la que vamos a filtrar. En este caso, la que vamos a filtrar, pues es la misma del ejercicio anterior, mientras que la señal resultante, pues al ser un filtro pasa altas, pues ya sabemos que debería de eliminar estos dos que tenemos aquí a la inicial, porque la frecuencia de corte recordarán que es de 45 kHz. Ok, entonces en este caso la señal filtrada le pusimos la letra D para indicar que era el digital, pues ya simplemente aplico el filtro de manera directa. Si ustedes recuerdan, en la parte anterior tuvimos que hacer una transformación bilineal. En este caso, pues no es necesaria ya que el filtro es digital. Entonces colocamos los coeficientes y la señal que queremos filtrar. Entonces básicamente graficamos. Vuelvo a repetir, esto lo pueden ir a consultar en videos anteriores. Y de la misma manera vemos las diferencias entre la señal filtrada calculada, que en este caso es digital, y la señal filtrada esperada. Y pues podemos observar que también hay un desfasamiento mismo que aquí podemos ver. En este caso, vean que entre mayor sea la frecuencia, pues más desfase voy a tener. Muy bien. Y entre mayor sea la frecuencia por el lado de las magnitudes, pues menos atenuación tendré, ya que recordarán ustedes que este es un filtro pasa altas. Muy bien, entonces así se vería. Puse aquí una pequeña comparativa, que esto ya es parte de conclusiones, en la cual podemos observar que básicamente los comportamientos de la señal analógica y la señal digital pues son los mismos. La de color negro, esta que tenemos aquí, vendría siendo la ideal. La de puntitos o la de rayitas de color rojo, en este caso dice que sería la señal filtrada analógica, mientras que la que está de color azul, los asteriscos de color azul, es la señal filtrada de tipo digital. Entonces no hay diferencia alguna entre si va a ser analógico o si va a ser digital, ya que la señal propiamente pues no es una señal que estamos obteniendo de la naturaleza, ¿no? Eso en clase lo platicamos a detalle. Entonces, pues básicamente esas serían las diferencias principales que tenemos entre los dos filtros. Y bueno, para que no se haga un poquito largo el video, hasta aquí vamos a dejar esta sección. Recuerden, si el filtro es analógico, hay que colocarle esta parte de aquí, a ver, para que quede claro, esto de aquí. Y si el filtro es, bueno, aquí mismo, si el filtro es analógico, vamos a recortar y colocarle este S, y el W sub N pues va como una velocidad angular, es decir, hay que multiplicar 2pi por la frecuencia de corte. Mientras que si es digital, la frecuencia debería de ser normalizada y no debería de tener la coma, entre comillas simples, S. Muy bien, entonces con esto damos por concluido la parte de este toolbox para la aplicación de filtros y el diseño de filtros. Más adelante pues vamos a ver ya herramientas más poderosas.